Mi familia nunca fue supersticiosa, ni creyente de lo paranormal. Pero lo que sucedió en la casa de campo de mis abuelos es algo que hasta hoy nos sigue persiguiendo y no tiene explicación. Todo comenzó cuando mis abuelos fallecieron y mis padres decidieron vender la antigua casa de campo que había estado en la familia por generaciones. Antes de que llegaran los nuevos dueños, decidimos pasar un fin de semana allí para despedirnos del lugar. Era una casa grande, con más de 100 años de antigüedad, llena de muebles antiguos. Y aunque siempre me sentí incómodo allí de pequeño, no tenía nada que me hiciera pensar en cosas paranormales. El primer día transcurrió sin problemas, aunque noté que el ambiente en la casa era raro. Había un silencio extraño, denso. No era el típico silencio campestre, era algo más opresivo, pero no le di mucha importancia. La verdadera pesadilla empezó la segunda noche. Estábamos en la sala, junto al fuego, cuando mi hermana menor se acercó corriendo desde la cocina, pálida y temblando. «Hay alguien en el sótano», dijo. Todos nos quedamos helados. El sótano era una pequeña bodega en la parte trasera de la casa, pero nadie lo había usado en años. Mi padre fue a revisar con una linterna, pensando que podría haber algún animal atrapado, pero cuando volvió, tenía una expresión seria. No había encontrado nada ni nadie. Mi hermana insistió. Dijo que escuchó pasos y vio una sombra moviéndose allá abajo. Decidimos ignorarlo, pensando que sería solo su imaginación jugando con ella. Nos acostamos esa noche tratando de tranquilizarla, pero algo pasó que hizo imposible volver a sentirnos tranquilos. En la madrugada, algo me despertó. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera golpeando suavemente las paredes. Al principio pensé que venía del exterior, quizás el viento o un animal, pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte y más cerca. Los golpes venían de dentro de la casa, de las paredes mismas. Me quedé inmóvil en la cama, intentando racionalizar lo que estaba escuchando, cuando los golpes cambiaron a un sonido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado sobre el suelo. Salí de la habitación y al cruzar el pasillo hacia la sala principal, lo vi. La puerta del sótano, que siempre habíamos mantenido cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Pero lo que más me inquietó fue que no había luz. No era la típica oscuridad de un sótano mal iluminado. Era como si el hueco que llevaba abajo estuviera cubierto por una negrura absoluta, un vacío que absorbía todo. Ni siquiera la luz de la linterna de mi padre, que colgaba en la pared, podía iluminar el interior. Entonces sucedió algo que hasta el día de hoy me atormenta. Escuché una voz que venía desde el sótano, pero no era una voz humana. Era un susurro bajo, ronco, repetido, como si estuviera tratando de formar palabras. «Baja», decía, «baja conmigo». Mi piel se erizó y me quedé paralizado en la entrada. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Era mi madre, que había salido de su cuarto al escuchar el mismo ruido. Al ver la puerta del sótano abierta, su rostro cambió de expresión. Le dije lo que escuché, pero no parecía sorprendida. Al contrario, su rostro palideció como si recordara algo terrible. «Nunca abras esa puerta», me susurró con voz temblorosa, y rápidamente cerró la puerta, empujando un mueble pesado frente a ella. A la mañana siguiente, mi madre confesó que cuando era niña había escuchado historias de esa casa, de una habitación secreta en el sótano que nunca debía abrirse. Según las leyendas locales, el bisabuelo de la familia había construido la casa sobre una tierra que se decía maldita, y había un cuarto en el sótano que nunca debía ser perturbado. Mi abuela siempre lo había tomado como una superstición absurda,
pero mi madre había escuchado rumores de que las personas que entraban allí no salían iguales, o en algunos casos nunca volvían a salir. No dormimos el resto de la noche. A la mañana siguiente, todos estábamos listos para irnos. Salimos de la casa antes del amanecer, con la puerta del sótano sellada y el mueble todavía bloqueándola. No dijimos una palabra mientras empacábamos nuestras cosas y subimos al auto. Pero lo más extraño sucedió días después. Cuando volvimos a la ciudad, mis padres recibieron una llamada de los nuevos propietarios. Estaban enfadados porque al llegar a la casa encontraron la puerta del sótano abierta de par en par. Y lo que era peor, el mueble que mi madre y yo habíamos empujado contra la puerta seguía en su lugar. Era como si la puerta se hubiera abierto por sí sola, de alguna forma que no podíamos entender. Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a pisar esa casa. No hablamos mucho de lo que ocurrió, pero en silencio todos sabemos que esa puerta no lleva a un simple sótano. Lleva a algo mucho más oscuro, algo que todavía está allí, esperando. Y lo peor de todo es que nunca sabremos qué o quién está al otro lado, está al otro